Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto poder acompañarles en esta tarde para compartir la palabra del Señor. Esperamos que se encuentren cada uno de ustedes bien también allí en sus hogares. Les invito a que podamos leer el Salmo 119. No se preocupe que es solo un párrafo, no va a ser completo. Y les invito a que puedan seguir la lectura o buscar en el Salmo 119 del 97 al 105 vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Al estudiar un poco el Salmo 119, bueno, lo primero es que este salmo es el más extenso de todo el salmo, es el capítulo más largo, y así también es el capítulo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos, y este salmo está presentado en el original, en hebreo, como fue escrito, en forma de un acróstico. Ellos lo hacían de esta manera para poder memorizar la palabra del Señor, y esto es algo muy interesante porque el Salmo 119 es bastante largo, pero ellos usaban su alfabeto y coincidía con la letra de la oración que estaba comenzando. En nuestro idioma obviamente no coincide porque no está escrito originalmente en español. Entonces, como les decía, es interesante poder conocer esto porque los judíos, los hebreos, no tenían el acceso a la palabra del Señor, sino que a ellos se les leía y ellos la escuchaban, incluso antes de que se les leyera, porque ya después de un tiempo pudieron tenerla en los rollos o en los papiros, y eso estaba guardado en el templo, y algunos reyes tenían acceso también a copias, pero normalmente al pueblo se les leía la ley. Por eso, si usted se fija en el Antiguo Testamento, en la mayoría de las partes dice que ellos escuchaban, y se enfatiza mucho en el escuchar la palabra, y era precisamente por eso, porque era la forma y el medio en la que ellos también podían aprender de la palabra, era solamente escuchándola. Este salmo dicen que probablemente lo escribió Esdras. Esdras era una persona, un escriba y un erudito en la ley, y eso también lo puede encontrar en Esdras 7, versículo 6. Esdras vivió en el tiempo de la reconstrucción del templo, y también en Nehemías 8:18 habla de que cuando estaban en la reconstrucción, Esdras leyó la ley al pueblo durante 7 días mientras duraba la fiesta de los tabernáculos. Entonces aquí podemos entender por qué para él era tan importante la palabra, porque él también la conocía y también veía la necesidad que había de esta palabra en el pueblo. Entonces el versículo 97 dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y en este versículo vamos a estar meditando más adelante. En el versículo 98 dice que él ha encontrado sabiduría sobre sus enemigos, porque sus mandamientos están siempre con él. En el versículo 99 dice que él ha logrado entender incluso más de lo que a él le enseñan, porque la palabra del Señor es su meditación. Muchas veces se busca la sabiduría, pero la sabiduría en lugares equivocados. Muchas veces se busca un consejo en el amigo, o como decía mi esposo el otro día, en el horóscopo, o en la psicología incluso, pero muchas veces hemos dejado de lado
la sabiduría que puede entregarnos la palabra del Señor. Si bien es cierto, la Biblia no es algo que podamos decir, ya hoy día busco cómo quiero sentirme hoy. No se trata de eso. Se trata de, al leer la Biblia, la palabra en forma completa, podemos extraer la riqueza y podemos extraer sabiduría de parte del Señor para las situaciones que vivimos a diario. Porque a diario, ¿en qué buscamos la sabiduría? ¿En qué normalmente el mundo busca la sabiduría? Le buscan estas cosas, como les decía, en los amigos. Primero, cuando le pasa algo, ¿qué hacen? Amiga, me pasó esto, amigo, me pasó esto. Y de repente, en lo último que se piensa es en buscar en la palabra. ¿Qué hago, Señor? De acuerdo a las experiencias que también tuvieron las personas que están también mencionadas aquí en la palabra, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, incluso de los mandamientos. Entonces, que son una guía para nosotros. El versículo 100 dice que Él ha entendido más que los ancianos, porque ha guardado los mandamientos del Señor. Muchas veces se cree que, y en parte es cierto, que con la experiencia las personas ancianas tienen más conocimiento, pero no necesariamente tiene que ser así, porque aquí Él dice que Él ha logrado entender más que los ancianos, pero porque Él ha guardado los mandamientos del Señor. No ha sido solo en base a experiencia, no ha sido solo en base a lo que los demás puedan decir, sino que Él había adquirido este entendimiento más que los ancianos porque en su corazón había guardado los mandamientos del Señor. También dice en el versículo 101 que se contuvo de todo mal camino para poder guardar la palabra. Entonces esto también conlleva una acción, una pequeña parte de nosotros en apartarnos del mal, porque muchas veces, como aprendíamos el domingo acerca de las tentaciones, muchas veces nosotros mismos nos dejamos llevar por los demás, nos dejamos influenciar por los demás, siendo que la palabra del Señor, para poder guardar la palabra, debemos apartarnos de los malos caminos. También dice en el versículo 102 que Él no se apartó de los juicios de Dios, porque el Señor le enseñó. Y esto es algo muy bonito porque muchas veces no nos dejamos enseñar, o escuchamos una palabra y decimos, yo ya la conozco, o yo ya la leí, pero sin embargo el salmista se dejó guiar por el Señor. Dice que Él no se apartó de los juicios de Dios, no por su propia cuenta, no porque Él pudiera, sino que porque dejó que el Señor le enseñara. ¿Y de qué forma el Señor le enseñaba? De acuerdo a su palabra, conforme a su palabra. En el versículo 103 dice que las palabras del Señor son más dulces y agradables que cualquier otra cosa. Y aquí hace la comparación con la miel. Sabemos que muchas veces la miel reemplaza el azúcar fácilmente, incluso es mucho más sana, pero porque la miel tiene un dulzor especial. Entonces Él compara las palabras del Señor, que son incluso más dulces y agradables que la miel para su paladar. Entonces, y el versículo 104 dice, adquirió inteligencia a través de los mandamientos, pero por esto ha desechado todo camino de mentira. A veces hay asombro por la gente que tiene un conocimiento mayor, independiente quizás si sea un conocimiento ya sea bíblico o secular. Hay un asombro por las personas que saben un poco más y quizás tenemos un ideal equivocado en nuestra mente. Aquí dice que el salmista adquirió la inteligencia a través de los mandamientos, no a través de lo que pudiera estudiar. Si bien es cierto, es bueno estudiar, es bueno aprender, pero lo primero, lo que nos puede llevar a adquirir inteligencia es la palabra del Señor. Aquí se encuentra la inteligencia. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos conducirnos, qué podemos hacer para criar a nuestros hijos, cómo podemos criarlos, cómo puedo enfrentar el día a día, cómo puedo tener paz. Estas cosas están todas escritas aquí en la palabra del Señor, pero muchas veces no
consultamos, no leemos, no la estudiamos. En el versículo 105 dice: la palabra del Señor es quien guía el camino del salmista. Porque dice, este versículo es muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si vemos este versículo de forma un poco literal, por decirlo así, si intentáramos caminar de noche sin una luz, sin una lámpara, porque en ese tiempo se usaban lámparas, no podía hablarse de linterna o de otra cosa, probablemente nos vamos a tropezar, lo más seguro, nos vamos a caer, incluso nos vamos a lastimar. Y asimismo también nos puede suceder cuando no consideramos la palabra del Señor en nuestro camino, porque si no la consideramos, no tenemos esa luz para que nos guíe, para que nos vaya mostrando el camino, para que nosotros no tropecemos. Entonces, pero en este caso, a diferencia de las personas que estaban en el Antiguo Testamento, nosotros sí tenemos la palabra. Nosotros sí tenemos la palabra completa, tenemos la palabra accesible en nuestros teléfonos incluso. Entonces, no tenemos por qué andar oscuras, porque la palabra del Señor la tenemos. Es cosa de que el Señor, de que podamos escudriñar las Escrituras y en el Señor encontrar lo que necesitamos, el descanso, la paz que en este tiempo tanto se necesita. Ha habido tanto estrés, tanta violencia en los hogares porque las personas no estaban acostumbradas a convivir, tal vez estaban acostumbradas a salir, estar todo el día afuera, todos separados, cada uno haciendo su vida. Y este tiempo ha causado algo distinto porque han tenido que estar juntos y se han dado cuenta que quizás no se soportan. Entonces, en la palabra del Señor, estas personas podrían encontrar la paz. Y es la única que puede traer la paz verdadera, la paz que el ser humano necesita. Porque esa paz viene del Señor, no es una paz de algo momentáneo, de algo que quizás no fue bien en el día y estoy contento y estoy tranquilo, sino que esta paz, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Que a veces, aunque vengan dificultades, aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, la palabra del Señor nos trae paz y podemos estar confiados en Él a pesar de las situaciones que nos puedan rodear. En este tiempo se nos ha instado a perseverar en la palabra del Señor, se nos ha hablado de la vida, se nos ha hablado de cómo enfrentar las tentaciones con la palabra, se nos ha instado a orar y también, como decían, permanecer. Pero para poder permanecer tenemos que conocer la palabra. No podemos permanecer en algo que no conocemos. No podemos permanecer en algo en que no tenemos en nuestro corazón. Entonces, aquí también, en el versículo que delante les mencionaba, en Nehemías 8:18, dice que el pueblo del Señor escuchó la palabra del Señor. Como les decía, era el medio que ellos tenían. Y ellos, al escucharla, ellos lloraban. Ellos lloraban porque ellos no tenían acceso antes a esto. Ellos lloraban y se lamentaban por el pecado que quizás sin saber habían estado cometiendo. Y también lloraban cuando podían comprender la palabra del Señor. Cuando Esdras les leía la palabra y se las explicaba, ellos lloraban. Y lloraban de gozo, también de alegría por poder tener esta palabra. Nosotros tenemos también esta palabra y a veces nos cuesta entender, pero el Señor nos puede ayudar, el Señor puede iluminarnos para poder comprenderla. Si en nosotros está a la disposición, tenemos que primero venir con un corazón humilde ante el Señor, pidiéndole que Él nos ayude para poder entender la palabra. El Señor no nos va a negar eso, porque el Señor lo que quiere es que nosotros estemos cerca de Él. También hay muchas posibilidades hoy en día, estamos
los días miércoles como hoy, reflexionando en la palabra del Señor. El día domingo también se está predicando la palabra del Señor. Y también ahora los días jueves se está haciendo un estudio bíblico donde también podemos aprender juntos, podemos compartir, podemos hacer nuestras preguntas, nuestras inquietudes, podemos presentar todas estas cosas primero frente al Señor y también a nuestros hermanos, con nuestros hermanos poder compartir este momento, así como lo hacía este pueblo de escuchar la palabra, de poder reflexionar, de poder compartir. Y es algo maravilloso porque la palabra del Señor siempre tiene algo nuevo para nuestras vidas. Pero preguntémonos en este momento cuál ha sido nuestra prioridad. Nuestra prioridad ha sido el estar permaneciendo en la palabra. Nuestra prioridad ha sido en estar pendiente quizás de los cultos, de las reflexiones, del estudio. Está nuestra alma sedienta, como habla el Salmo 42 cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Con esa desesperación, con esa sed, ¿está esa sed en nosotros? ¿Ese anhelo en nosotros de poder escuchar la palabra? ¿O quizás preferimos hacer otras cosas antes de reunirnos o antes de escuchar el mensaje? No es, hermano, no es una reprensión, sino que es una amonestación de parte del Señor. El Señor conoce cada uno de nuestros corazones. Él sabe quiénes sí lo hacen. Y Él sabe también quizás quiénes están dejando de hacerlo. Y este es un momento para poder recuperar ese amor por la palabra, de poder pedirle al Señor. Como le digo, Él no nos va a negar eso. Él no nos va a negar porque Él quiere que nosotros crezcamos, quiere que nosotros aprendamos de su palabra. Entonces Él no nos va a negar la comprensión también de las Escrituras. Cuando despertamos, en este tiempo se ha tenido un poco más de tiempo para poder hacer otras cosas que quizás antes por los trabajos no se podían. Hay muchos hermanos que están trabajando desde la casa y si bien es cierto, siempre hay mucho que hacer, pero también a la vez ha habido un tiempo en las mañanas, en las tardes, en las noches. ¿Estamos buscando de la palabra del Señor? O quizás lo primero que hacemos en la mañana nos levantamos y prendemos la tele. No podemos permanecer en algo que no tenemos, como lo decía anteriormente. Entonces no nos toma mucho tiempo. No, es tomar la palabra del Señor, pedirle al Señor que nos hable, que nos ayude, y sin duda Él también nos va a ayudar y nos va a mostrar también lo que Él quiere para nuestras vidas. Dice que el salmista logró muchas cosas, como sabiduría, inteligencia, se pudo apartar del mal, encontró una guía para su camino, logró entender incluso más que los maestros, más que los ancianos, incluso sobre sus enemigos. Pero esto no fue porque él fuera el mejor, no fue porque él fuera el más inteligente, no fue porque él fuera el más sabio, sino que en el mismo capítulo que estamos leyendo, la segunda parte del versículo siempre da el porqué. Y como les digo, no es porque él haya sido el mejor, sino que dice ¿por qué? Porque él, los mandamientos estaban siempre con él, porque la palabra del Señor era su meditación, porque ha guardado los mandamientos del Señor, porque dejó que el Señor le enseñara a través de su palabra, porque la palabra la consideró un deleite en su vida. Entonces, la palabra, como les decía, primero acercarnos a la palabra con un corazón humilde, esperando que el Señor nos pueda hablar. También no debe quedar solo en leerla, sino que también en practicarla, en obedecerla. Y a la vez también en compartirla. Si nosotros tomamos el valor que tiene la palabra en nuestras vidas, queremos compartirla también con los demás. Cuando usted tiene una noticia alegre, una noticia agradable, ¿qué es lo que quiere hacer? Compartirla, ¿cierto? Compartirla con los demás, que todos sepan. Así debe ser con la palabra del Señor. Compartirla, porque no es solo para nosotros, es también para los demás, para los que no han alcanzado esta palabra, para los que quizás no la entienden,
poder llegar con una palabra de aliento, una palabra oportuna, incluso si es necesaria una palabra de reprensión en su momento, pero siempre guiándonos por la Biblia, por la palabra del Señor. Entonces, esta es una invitación que el Señor nos hace en este día. Nos recuerda que debemos tomar cada día la palabra del Señor, obedecerla, meditarla, humillarnos ante el Señor y que Él pueda enseñarnos a través de su palabra. No confiar en nuestras propias fuerzas, no confiar en nuestro propio conocimiento, sino que esperar en el Señor y en su palabra. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a recuperar este amor por la palabra, esta confianza, en confiar en que el Señor sí nos puede hablar a través de ella. Es una pequeña parte de nuestro esfuerzo que debemos poner y el resto lo va a hacer el Señor. Entonces, que en algún momento cada uno de nosotros, incluso ojalá en este día, desde hoy en adelante podamos decir, como dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y busqué la palabra meditación sin ir mayormente a los textos originales, donde dice que meditar, dice, es pensar atenta y detenidamente sobre algo, poner nuestra intención en esto, recordar la palabra, en leerla, en cantarla. Hay que pensar atenta y detenidamente en la palabra, porque nuestra mente sabemos que se va por allá en unos segundos, pero aquí el salmista dice que debemos estar meditando en ella todo el día, que este puede ser nuestro anhelo, que esta pueda ser nuestra sed, nuestra hambre cada día, en meditar atentamente en la palabra del Señor. A veces prendemos la radio en cualquier emisora y quizás está todo el día sonando, no ponemos ni siquiera atención en lo que está sonando. Pero hermano, no cuesta nada. Usted que tiene su teléfono o también acceso a las radios cristianas, ponga la radio cristiana, escuche alabanza, escuche palabra del Señor. En YouTube hay mucha música también que nos recuerda en cada momento del amor del Señor, de la importancia que tiene la palabra para nosotros. Entonces, y de estas cosas podamos llenarnos, podamos estar meditando, porque si bien es cierto, es difícil a veces, estamos concentrados en otras cosas, pero si usted escucha una melodía detrás, después no se da ni cuenta cuando la está cantando. Entonces, que quede eso en nuestra mente, que quede eso en nuestro corazón, para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas y nuestra vida pueda ser agradable ante Él. Que esta pueda ser nuestra oración en este día, nuestra meditación. Y quiero dejar con ustedes una alabanza que canta Marcela Gándara, que habla justamente de esto, que se llama Tu Palabra. Te invito a que pueda reflexionar en este día, que pueda orar, si necesita también pedirle perdón al Señor, quizás porque ha dejado de tomarle el valor a su palabra, que podamos humillarnos en este día ante el Señor y que podamos retomar esto tan importante y tan bonito como lo es la palabra del Señor. Esta palabra costó mucho para que se escribiera, costó la vida de muchas personas que tuvieron que entregar sus vidas por el Evangelio. Y el Señor las inspiró y por esto también ellos escribieron. Valoremos esta palabra, guardémosla en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos. Como aceite sobre mis heridas,
es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.